Péptidos, repito, tienen que sufrir hidrólisis hasta convertirse en tripéptidos o en dipéptidos, porque resulta ser que también tenemos transportadores para ditripéptidos a nivel de la membrana intestinal, y esos transportadores se llaman transportadores para ditripéptidos. Saben que es tri, ¿verdad? De 3 y di que es 2. ¿Ok? Está. Ahora, los péptidos que son más de 3 aminoácidos tendrán que digerirse a través de enzimas digestivas hasta convertirse en tripéptidos o dipéptidos o aminoácidos y poderse absorber. Y en el caso de las proteínas, pues las proteínas sí tienen que sufrir un proceso de digestión mayor, ¿verdad? Primero tendrán que convertirse en péptidos. Y finalmente ocurre lo mismo, si son de más de 3 aminoácidos tendrán que digerirse hasta ditripéptidos o aminoácidos libres, y una vez en forma de ditripéptidos o aminoácidos libres que se absorban, ¿verdad? Entonces ya serían que se conviertan en ditripéptidos y se absorban, o que mediante el proceso digestivo se conviertan en aminoácidos y se absorban. Estamos, entonces es un poco más sencillo. Ahora, ¿cuáles son las enzimas que participan en el proceso de digestión de proteínas y de péptidos? En el caso de las proteínas se llaman proteasas. ¿Cuáles son las principales proteasas que vamos a ver? Son la pepsina, y las proteasas pancreáticas. La pepsina es una proteasa pero de origen estomacal, mientras que las pancreáticas son de origen pancreático, ¿no? Okay. Bien, y en el caso de las enzimas que degradan o rompen los enlaces peptídicos en péptidos, se llaman peptidasas. Y ahí sí todas son de origen pancreático. ¿Okay? Y se secretan a través de la secreción pancreática. ¿Estamos? Entonces, esa es la digestión de las proteínas. Quiero mencionarles que todas las proteínas, independientemente de su origen, sean de origen vegetal, sean de origen animal, sean artificiales, sean proteínas, digamos, de un producto artificial, qué sé yo, o sean proteínas de un producto de origen natural, tienen que sufrir el mismo proceso digestivo. Ninguna se escapa. Bien, pues ahora vamos a ver las diapositivas de esto. Les quiero recordar que la mayoría de la proteína que nosotros consumimos es de origen animal, ¿verdad? Pollo, huevo, pescado, pero también hay algunos productos de origen vegetal que tienen proteínas, ¿verdad? Como son los coles, por ejemplo el brócoli, el repollo, la coliflor, garbanzo, lentejas, frijoles, tienen una buena concentración de proteínas. Aquí tenemos entonces la clasificación de los aminoácidos. Recuerden que hay aminoácidos que son esenciales, que tenemos que incorporar a través de la dieta, y aminoácidos que no son esenciales y por lo tanto se sintetizan endógenamente, ¿verdad? Como les dije, la mayoría de productos ricos en proteínas son de origen animal, pero bueno, también hay sus excepciones de productos de origen vegetal. Como les acaba de mencionar, la digestión de las proteínas básicamente inicia a nivel estomacal, a nivel de cavidad oral y a nivel de boca, no, a nivel de boca, cavidad oral y de esófago no ocurre prácticamente nada con las proteínas, meramente la digestión mecánica, ¿verdad? Recuerden que hay dos formas de digestión, la mecánica, que es la que hacen los dientes, la lengua, etc., y la peristalsis, y también está la digestión química, que es la que a mí me importa porque son enzimas, ¿verdad? Pero no quiero que olviden que también hay digestión mecánica de las proteínas, claro, si es como un pedazo de carne y lo machaca, ahí hay digestión mecánica, pero no química. Bien. La primera y la más importante de las enzimas de la digestión de las proteínas es la pepsina. La pepsina es una enzima que se secreta de forma inactiva, en forma de pepsinógeno, así se llama, que es una proteína que es secretada por las células principales de las criptas gástricas. Entonces, las células principales de la cripta gástrica secretan pepsinógeno, pero resulta ser que para que el pepsinógeno se active a pepsina, ocupa ácido clorhídrico, que es producido por las células parietales de la cripta gástrica. Entonces, para la digestión de las proteínas ocupamos de células principales productoras de pepsinógeno y de células parietales productoras de ácido clorhídrico.
¿Okay? Una vez que el ácido clorhídrico se ha secretado, el ácido clorhídrico actúa sobre el pepsinógeno y producto de su acción proteolítica, por ejemplo es un ácido fuerte, rompe ciertos enlaces peptídicos que le quita un pedazo a la estructura del pepsinógeno y ahora el pepsinógeno se convierte en pepsina. Y resulta ser que la pepsina, como es una proteasa, actúa de forma autocatalítica sobre el pepsinógeno, generando más pepsina. Bien. La pepsina entonces es la principal enzima digestora de las proteínas a nivel gástrico, o sea, la única. Y aquí tenemos el resumen, ¿verdad? Tenemos las células principales productoras de pepsinógeno, que es un zimógeno, es una enzima inactiva. Tenemos las células parietales productoras de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces el ácido clorhídrico sobre el pepsinógeno genera pepsina. Y esta pepsina sobre las proteínas de la dieta genera, pues, actividad proteolítica, corta ciertos enlaces peptídicos y hace que las proteínas, que eran todas grandes, ahora se conviertan en proteínas más pequeñas o en péptidos o aminoácidos libres, como podría ser, ¿verdad? Depende de dónde corte, así va a ser el tamaño del producto. Recuerden que las células parietales, ¿verdad? Aunque uno siempre dice que producen ácido clorhídrico, no producen ácido clorhídrico. Lo que producen es cloruro e hidrogeniones, ¿verdad? Entonces las células parietales poseen un transportador de cloruro que saca cloruro y tienen una bomba de potasio con hidrogeniones que saca hidrogeniones. E hidrogenión y cloruro forman ácido clorhídrico. Se los digo para que lo recuerden nada más. Me imagino que en fisiología ustedes lo vieron con detalle. Entonces, para la digestión proteica ocupamos básicamente esos dos primeros componentes. El primero, pepsinógeno. El segundo, ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico es el que permite a la molécula del pepsinógeno convertirse en pepsina. Es lo que estamos viendo. Y también, pues obviamente van a participar las células musculares de los músculos masticadores, también van a participar los dientes y todo lo demás que vimos antes. Pero a mí me importa la parte enzimática. Bien, una vez que el bolo alimentario entonces llegó al estómago y se ha mezclado con las secreciones gástricas ricas en pepsina, bueno, aquellas proteínas, aquellos péptidos van a reducirse de tamaño y van a ir avanzando. Y cuando avanzan a la segunda porción del duodeno, las secreciones pancreáticas lo encuentran a ese quimo, que ahora se llama quilo, y entonces van a secretarse, gracias a la actividad pancreática, las endo y las exopeptidasas. Las endo y las exopeptidasas son enzimas que cortan tanto dentro de los péptidos o en los extremos de los péptidos. Cuando hablamos de endopeptidasas nos referimos a las enzimas que, como he dicho, cortan por el centro los péptidos o las proteínas. Y las otras son las que cortan más bien los extremos, ya sea el extremo carboxilo o el extremo amino terminal. Les quiero comentar que a nivel pancreático se secretan de los dos tipos, tanto endo como exopeptidasas. Aquí aparece la pepsina, pero recuerden que la pepsina no es una enzima de secreción pancreática, es gástrica, ¿verdad? Pero se las pongo porque ella actúa de forma endopeptidasa. Bien. Bueno, entonces dentro de las exopeptidasas tenemos varias, las endopeptidasas, perdón. Creo que es al revés. Entonces, vamos con las endo. En las endopeptidasas tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Como les digo, estas enzimas son las que cortan en el centro de los péptidos o las proteínas para partirlas a la mitad, y luego van a venir otras que cortan esos productos a la mitad y ahí sucesivamente la cortan. Mientras que las exopeptidasas son más bien las que cortan del extremo carboxi o amino. Si comienzan a cortar del extremo amino, se llaman aminopeptidasas. Si comienzan a cortar del extremo carboxilo del péptido de la proteína, se llaman carboxipeptidasas. Bien. Como les decía, la mayoría se originan a nivel pancreático, excepto la pepsina, ¿verdad? Que la pepsina es más bien de síntesis gástrica, pero todas las demás que ven son de origen pancreático. ¿Okay? La más importante de todas las enzimas con actividad peptidasa proveniente del páncreas es la tripsina. La tripsina es una enzima que tiene una forma inactiva que es el tripsinógeno, que también proviene del páncreas. Y entonces, a través de una enzima que se llama enteroquinasa o enteropeptidasa, proveniente de la mucosa, el tripsinógeno pancreático se convierte en tripsina, y ojo, porque la tripsina es la que convierte a todas las demás formas inactivas procedentes del páncreas en su forma activa. Y aquí se los enseño mucho mejor. Entonces, les repito, tenemos todos los
todas las formas enzimáticas que vienen del páncreas, quiero decirles que todas estas formas vienen de forma inactiva. Es decir, todas las enzimas pancreáticas vienen inactivas y ocupan que alguien las active. La más importante de todas las enzimas inactivas del páncreas es la tripsina, que viene en forma de tripsinógeno, que por eso es que ocupa de la enzima de la mucosa llamada enteroquinasa o enteropeptidasa, lo mismo que la activa. Una vez que el tripsinógeno se activa tripsina, esta tripsina comienza a cortarles pedacitos a las otras y esa se activa. ¿Okay? Entonces, eso es un mecanismo muy importante, ¿verdad? Entonces, la actividad del tripsinógeno tripsina y la actividad de la tripsina sobre las otras inactivas. ¿Okay? A veces, cuando la gente tiene, por ejemplo, problemas como alcoholismo o tiene problemas de piedras en la vesícula y el páncreas se inflama generando una pancreatitis, lo que pasa es que estas enzimas se activan en el páncreas y comienzan a digerir las proteínas del páncreas, y eso es lo que conocemos como la pancreatitis. Ahora, cada una de las enzimas, ya sea la pepsina o el resto de enzimas pancreáticas, actúa sobre un tipo de aminoácido en específico, sobre un tipo de enlace. Por ejemplo, la pepsina, que es de origen gástrico, que se secreta en forma de pepsinógeno, actúa sobre enlaces peptídicos en triptofano, tirosina, fenilalanina y leucina. Nada más ahí corta. La tripsina, que su origen es el tripsinógeno, que es de origen pancreático, ¿verdad? Actúa sobre enlaces peptídicos entre aminoácidos de arginina y de lisina. Y así cada una de ellas. No tienen que saberlo, ¿verdad? Pero nada más lo que quiero decir es que esos cortes de los que hablamos no ocurren de forma azarosa, sino que cada tipo de enzima tiene cierta especificidad del sitio donde va a cortar. Vean, por ejemplo, acá, aquí tenemos un péptido de 25 aminoácidos y tenemos 3 enzimas de origen pancreático que actúan, como les digo, en diferentes sitios. La tripsina va a venir a cortar donde hay un enlace cerca de una arginina, la quimiotripsina cerca de fenilalanina y la elastasa cerca de una leucina. Y ahora el que era un péptido de 25 aminoácidos se ha convertido en 3 péptidos de, bueno, qué sé yo, el número de aminoácidos que tiene. Luego van a actuar sobre estos pequeños fragmentos otras peptidasas que van a cortar sobre cada una de la estructura hasta finalmente convertir, repito, o en aminoácidos libres o en pequeños fragmentos de 2 o 3 péptidos para poder llevar a cabo el proceso absortivo. Yo sé que se ve muy feo, pero es que la imagen está muy bien hecha, ¿verdad? Es de un libro que no lo he podido conseguir en una versión diferente, pero aquí tenemos exactamente lo que les acaba de explicar. Las proteínas se convierten en péptidos gracias a la acción de la pepsina, que antes era pepsinógeno, que se activó por el ácido clorhídrico. Bien, luego viene el páncreas secretando las enzimas, tanto las endo como exopeptidasas, que van a convertir esos péptidos en péptidos más pequeños. Si ya son de 2 o 3 aminoácidos, es decir, si son de 2 dipéptidos o tripéptidos, se pueden absorber mediante transportadores de ditripéptidos, o si quedaron aminoácidos sueltitos, pues se van a absorber mediante transportadores de aminoácidos. Como ven en la diapositiva, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el nombre de esas proteínas, por eso les da el nombre genérico: transportadores de aminoácidos o transportadores de ditripéptidos. Eso sí, estos ditripéptidos que entraron tendrán que convertirse en aminoácidos libres dentro del enterocito mediante la actividad de las peptidasas intracelulares, y finalmente todo será convertido a aminoácido, ya sean los que entraron, no sufren modificación, o los que entraron en forma de ditripéptidos convertirse a aminoácidos, para salir a través de transportadores de la membrana vasolateral a la sangre, y de ahí a donde se ocupen. Recuerden que estos aminoácidos están saliendo de ahí principalmente para la síntesis proteica, ¿verdad? Van a llegar a las células para que las células en el ribosoma los utilicen mediante la síntesis proteica, que ya estudiamos en el curso hace unas semanas atrás. Así que los sustitutos proteicos sufren el mismo cambio, ¿verdad? Es una proteína de GNC, una proteína I de esa marca, o una proteína de un banano, o una proteína de una nuez, sufre exactamente el mismo proceso. Por eso es que la utilización de proteínas en temas farmacológicos está muy cuestionada. Por ejemplo, hoy día la gente utiliza colágeno para tratarse ciertos padecimientos, como por ejemplo la artritis. Pero el colágeno, recuerden que es una proteína, y como es una proteína, sufre el mismo camino. En otras palabras, ¿qué estoy queriendo decir? Que no tiene efecto, ¿verdad? ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las proteínas todas sufren procesos de digestión enzimáticas para poderse absorber. Hay una proteína que es muy pequeña que puede pasar a través de las uniones paracelulares de los enterocitos. Ustedes se acuerdan que
Las células en una mucosa están fijadas a una membrana basal, pero ellas entre sí tienen unas uniones, ¿se acuerdan? Hay una proteína que se llama la proteína priónica, los priones. Yo creo que ya les había mencionado en algún momento los priones. Los priones, como son tan pequeñas, pueden pasar a través de estas uniones intercelulares. Entonces no sufren la digestión enzimática que acabamos de estudiar, pero esto genera un fenómeno patológico, ¿verdad? Que es la enfermedad por priones. Lo mismo pasa con la enfermedad de la celiaquía. En la celiaquía tenemos entonces los enterocitos, tenemos las uniones, tanto entre ellas como de la membrana basal, y resulta ser que las proteínas del tipo gluten atraviesan esas uniones paracelulares, llegan a la región del espacio de la región intersticial y generan una respuesta inflamatoria mediante el sistema inmunológico. Y entonces se genera daño contra las células. Entonces hay algunas proteínas que por su tamaño y por su naturaleza pueden atravesar esas uniones paracelulares, pero en temas digestivos no. En temas de digestión de nutrientes, todas sufren los procesos que acabamos de mencionar. Ahora, ya para terminar por hoy, nada más quiero mencionarles algunas condiciones médicas en las cuales se afectan estos procesos, ¿verdad? Y todos estos fenómenos reciben el nombre de síndrome de mala absorción. Entonces, todos estos fenómenos donde se afecta la absorción de nutrientes reciben el nombre de síndrome de mala absorción. Pueden deberse a problemas propiamente de la mucosa, pueden deberse a parasitosis, pueden deberse a enfermedades inflamatorias, pueden deberse a enfermedades inmunitarias como el SIDA, pueden deberse a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, a resecciones intestinales, a sobrecrecimiento bacteriano. Hay un montón de causas. Aquí tenemos una imagen de una endoscopía, lo que estamos viendo en la mucosa digestiva duodenal, y aquí vemos cómo se van aplanando las microvellosidades, ¿verdad? Aquella famosa proyección en forma de dedos que tiene la mucosa se va aplanando conforme avanzamos en edad, y esto obviamente genera problemas absortivos. Recuerden que el fenómeno absortivo cubre las microvellosidades, que son las que recubren a los enterocitos, que son las que forman las vellosidades, y por lo tanto si hay aplanamiento, pues hay compromiso de la absorción. También están los defectos de las uniones paracelulares, las gap junction, las tie junction, los desmosomas, los semidesmosomas. Todas estas uniones celulares que les dije antes son muy importantes porque mantienen la cohesión de la vellosidad. Entonces, si la vellosidad tiene defectos en la síntesis de esas proteínas, es decir, si estas células de la mucosa tienen defectos en la síntesis de esas proteínas, pues obviamente también va a haber paso de algunas proteínas y respuesta inmunitaria, como en el caso de la celiaquía. También tenemos el síndrome de intestino corto, que se debe a la resección de algún segmento del intestino. Las que tienen mayor implicación nutricional son las resecciones de yeyuno y de ilion, porque como ven ahí en la diapositiva, ahí es donde ocurre la absorción de la mayoría de cosas. Por lo tanto, al resecarse un segmento de los mismos, pues obviamente va a haber compromiso de esa absorción. ¿Verdad? Y bueno, obviamente eso se repara desde el punto de vista quirúrgico de diferentes técnicas, ¿verdad? Pues ustedes lo van a ver en cirugía, que son las famosas anastomosis que se hacen. También hay enfermedades crónicas infecciosas como la tuberculosis, que genera granulomas en la región submucosa del intestino delgado, y eso afecta el proceso absortivo. Aquí les puse unas imágenes de lo que es la tuberculosis intestinal, ¿verdad? Propiamente intestinal. Luego tenemos una enfermedad que se llama el sprue tropical, que es una enfermedad inflamatoria, se genera por sobrecrecimiento bacteriano y hace que las personas desarrollen poca absorción de nutrientes, diarrea, incluso puede ser mortal, ¿verdad? Se han visto esta enfermedad en pacientes de regiones como el Caribe americano, Haití, Belice, la Guyana, las Antillas Menores, y también hay una forma india y de Bangladesh que es muy mortal porque también se asocia a diarrea crónica. También tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, ahí tenemos todas las que ustedes conocen con el nombre de las colitis, y ahí hay un montón. Las dos más comunes y conocidas son la enfermedad de Cushing y la enfermedad de Crohn. No me voy a meter con eso porque eso es de fisiopatología, pero son enfermedades que afectan la mucosa, generando afectación no solamente de la absorción, sino que generan dolor, pueden generar, por ejemplo, distensión abdominal, puede haber también, por ejemplo, abscesos, complicaciones más graves como peritonitis, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Crohn. No se sabe a ciencia cierta por qué se dan estas enfermedades, se cree que se debe a una respuesta inflamatoria a ciertas bacterias
que atraviesan estas uniones paracelulares que les decía antes, y eso genera toda una respuesta inflamatoria que daña los enterocitos y hace que se vayan perdiendo, que haya úlcera y que haya afectación. Aquí hay un cuadrito resumen que diferencia a cada una de estas enfermedades, pero les repito, no es objetivo de este curso que ustedes sepan la diferencia entre el pus y el Crohn. Eso es de gastroenterología cuando ustedes vean medicina interna más adelante. ¿Okay? Lo que sí les quiero decir es que el pus es una enfermedad más común en nuestro país. Es una enfermedad que generalmente afecta al recto, que tiene una afectación simétrica del intestino delgado y del grueso, pero principalmente el grueso, como ustedes lo pueden ver aquí. Es una enfermedad que tiene un manejo mejor con probióticos, con antiinflamatorios. En cambio, la enfermedad de Crohn es mucho más agresiva, genera úlceras, genera también afectación del esófago, tiende a haber también fístulas, estenosis de las asas intestinales, generalmente puede complicarse con abscesos y úlceras y tiene un manejo generalmente quirúrgico, necesita ser resecado quirúrgicamente. Por dicha, en nuestro país es más común el CUSI, la colitis ulcerosa, que la enfermedad de Crohn. Y bueno, finalmente tenemos la celiaquía o la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmunitaria. Hay toda una respuesta celular contra ciertas proteínas llamadas proteínas del grupo gluten. Las proteínas del grupo gluten son varias, pero las más importantes son la gliadina y la glutamina. Estas proteínas se cree que atraviesan las uniones paracelulares que les acabo de mencionar, llegan al espacio submucoso y en el espacio submucoso generan una respuesta inmunológica que hace que las células plasmáticas produzcan anticuerpos. Y esos anticuerpos comienzan a atacar a esas proteínas que están ahí, pero además también comienzan a generar daño sobre la mucosa intestinal, haciendo que la mucosa intestinal se aplane, haya inflamación, pérdida de cohesión y úlcera, ¿verdad? Y eso es lo que hasta el día de hoy se sabe de la enfermedad celíaca. Hay muchas teorías que hablan sobre la celiaquía como una enfermedad autoinmunitaria moderna que se debe no solamente a este paso de proteínas, sino a algunos otros factores, pero la base desde el punto de vista bioquímico de la enfermedad es esta, ¿verdad? El paso de estas proteínas de la dieta a través de la barrera paracelular, la activación de mecanismos inflamatorios inmunológicos que llevan a la formación de anticuerpos y la formación de anticuerpos que se dan va a generar daño sobre las células de la misma mucosa, ¿verdad? Y eso desencadena el trastorno de la celiaquía. Bueno, esa es una frase que me gusta mucho de Emiliano Zapata, ¿verdad? Que habla sobre que uno puede volar o uno puede arrastrarse, ¿verdad? Dependiendo del esfuerzo que le ponga a las cosas. Bien, entonces terminamos por aquí hoy. Nos vemos el día de mañana, más o menos a las 2:30 de la tarde para hacer el repaso del examen, que es el sábado. El sábado tenemos examen vamos a hacerlo a las 8:30, si les parece. No tengan tanto problema en desplazarse.